El significado de cultura, a través del tiempo. En 1952, Alfred Kroeber y Clyde Kluckhohn compilaron una lista de 164 definiciones de la palabra cultura. Una reseña crítica de conceptos y definiciones. A lo largo de la historia el término cultura ha adoptado, por así decirlo, distintos significados. Algunos de ellos he querido dejarlos reflejados aquí. Cultivo, acción y efecto de cultivar. Ejemplo, las técnicas de cultura en este pueblo son muy rudimentarias. Conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico. Es el resultado o efecto de cultivar los conocimientos humanos y de ejercitar las facultades intelectuales del hombre. Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc. Por ejemplo, la práctica de sacrificios humanos era habitual en las culturas precolombinas. Culto religioso, homenaje, tributo a Dios. Ejemplo, el lugar está dedicado a la cultura de Dios. Conjunto de valores, creencias orientadoras, entendimientos y maneras de pensar que son compartidos por los miembros de una organización y que se enseñan a los nuevos miembros, donde la cultura constituye las normas no escritas e informales de una organización. Conjunto de los elementos materiales y espirituales que, a diferencia del entorno y los medios naturales, una sociedad crea por sí misma y le sirve para diferenciarse de otra. La lengua, ética, instituciones, artes y ciencias son los elementos que constituyen la cultura. Etimología y evolución histórica de cultura. Para continuar con mi trabajo he creído conveniente recoger la etimología de la palabra cultura y la evolución del término a lo largo de la historia, llegando hasta finales del siglo XVIII. El término cultura proviene del latín cultus, que a su vez deriva de la voz colere, que tenía gran cantidad de significados como habitar, cultivar, proteger, honrar con adoración, cuidado del campo o del ganado. Partiendo de esta frase, la cultura es una de las 2 o 3 más complicadas palabras en el idioma inglés. Podemos observar que la palabra cultura ha variado constantemente de significado y de connotación, haciendo patente que las palabras son cosas vivas que se renuevan constantemente. El significado. Habitar de colere se convirtió en colonus, de colonia, colono, significando el crecimiento de la gente que ocupa un nuevo territorio. Honrar con adoración. Se convirtió en cultus, palabra latina que hoy significa culto, que hace crecer la fe interior, lo que brota del alma. Cultivar la tierra, se convirtió en cultivar, hacer brotar al reino vegetal, como en agricultura. Lo que surge del ser humano, se convirtió en cultura. En francés, couture se convirtió en culture, palabra que a comienzos del siglo XV pasó al inglés. El significado primario de la palabra fue labranza, como tendencia natural al crecimiento de los sembradíos hechos por el hombre. Según José Antonio Maravay, el primero en usarla fue Enrique de Villena en los 12 trabajos de Hércules, con el significado de cultivo del campo, labranza, agricultura. Este mismo sentido tienen varios autores del siglo XVI, como por ejemplo, Las Casas, Fray Luis de León. En el siglo XIII se usaba para designar una parcela cultivada, y 3 siglos más tarde había cambiado su sentido como estado de una cosa, al de la acción. El cultivo de la tierra o el cuidado del ganado. Cuche, 1999 en 10. En el sentido en que se emplea en el español de nuestros días en vocablos como agricultura, apicultura, piscicultura. Como vemos, desde su uso en el tiempo del Imperio Romano hasta la Europa del siglo XVI, se impone el significado de cultura como la preocupación de la gente por la producción agrícola. Durante el Renacimiento el término cultura se utilizó para denominar el proceso formativo exclusivo de los artistas, filósofos, literatos, quienes ejercían el poder y que formaban un grupo de élite. Entonces se consideraba que solo este conjunto de personas estaba dentro del proceso cultural. En la sociedad española desde el siglo XV al XVII, predomina un sentimiento de avance donde surge un autor, Jerónimo de San José. Entre otros muchos que llama por primera vez cultura a la posesión de unos logros acumulados, de variada naturaleza. Y como el proceso de acumulación es distinto para cada pueblo hay que aceptar su plural, es decir, culturas. El siglo de las luces, siglo XVIII, es la época en que el sentido figurado del término como cultivo del espíritu se impone en amplios campos académicos. Por ejemplo, el Dictionnaire de l'Académie Française de 1718. En la primera mitad de este siglo es cuando se da la gran expansión del término cultura. En algunas ocasiones cultura incorpora el contenido de algunos complementos y significa por sí misma agricultura, la desaprobación, la falta de comercio y cultura y finalmente la universal miseria de España. Autoridades recoge otras acepciones, el sentido figurado del que ha partido la fecunda evolución del vocablo. Metafóricamente, dice el primer diccionario académico, es el cuidado y aplicación para que alguna cosa se perfeccione, como la enseñanza en un joven,
para que pueda lucir su entendimiento. Así estamos ante la noción general de cultivo que aparece acompañada normalmente de un complemento especificador, como en el ejemplo de cultura del espíritu. Don Francisco Javier de Goyeneche, dice Feijóo, recibió en el extranjero toda la cultura de que era capa su grande espíritu. O en el ejemplo de cultura del ánimo, la práctica de las ciencias, según Gregorio Mayans, en lo que toca a la necesidad y decencia de la vida y a la cultura del ánimo, conserva y preserva el cuerpo y el espíritu de todo mal. Por esos últimos ejemplos es por lo que la palabra cultura adquiere el significado de urbanidad, cortesía, refinamiento de costumbres, la estimación de pulidez y cultura del dueño de la mesa. Con el paso del tiempo, vemos cómo la palabra cultura se entenderá como la formación de la mente y se pasará de cultura agri a cultura mentis, para indicar el cultivo de la mente. La cultura es todo aquello que el hombre aprende y transmite y que engloba la herencia social y la tradición de un grupo o sociedad. Pero el hombre, una vez interioriza y asimila la cultura, puede llegar a confundirla con lo natural. Con la llegada de la Ilustración, la cultura comienza a ser usada por los autores para reforzar la idea del ser humano como ser racional, como el único ser capaz de acrecentar su conocimiento mediante el uso de su voluntad y su intelecto. Desde el siglo XVII, observamos cómo la palabra cultura comienza a ser usada también en un sentido metafórico, de cultura referido a la acción de cultivar la tierra, a cultura como acción de cultivar el conocimiento, o el espíritu, como se diría entonces tanto en Francia como en Inglaterra. En un comienzo, la palabra es usada seguida por el complemento de la cosa cultivada. Cultura de las artes, cultura o cultivo de las letras, cultura de las ciencias, poco a poco vemos cómo esto cambia. En Francia, cultura y civilización tenían significados similares, pasando a ser más atractivo el término civilización, por su connotación modernista. Tanto Couchet como Williams destacan que Herder en 1770 usa el concepto relativista de cultura como forma de ser de un pueblo o grupo humano determinado al describir su propia concepción del pueblo nacional Volksgeist alemán, para diferenciarlo del resto de las culturas europeas, que veían dominado por la cultura francesa. Durante fines del siglo XVIII y a lo largo del siglo XIX, el concepto alemán de cultura no solo sirvió para diferenciar a la clase culta, pero plebeya, de la inculta, pero civilizada nobleza, en el desarrollo del pensamiento alemán. Luego el concepto de cultura pasó a representar la unidad y la fortaleza de la nación. En los albores del siglo XIX, ambos términos, cultura y civilización, eran empleados casi de modo indistinto, sobre todo en francés e inglés. Thompson, 2002. Señalemos finalmente que la metáfora reaparece en textos de mediados del siglo XVIII mediante la aplicación de cultivo a personas y naciones con carácter de participio, hoy que está el mundo más cultivado. Para terminar con mi trabajo, me ha resultado al menos interesante descubrir el nuevo tesoro lexicográfico de la lengua castellana del que no tenía conocimiento y quiero adjuntar la información que encontré referente al tema cultura en la RAE, Real Academia Española, del siglo XVI. 1. Cultivo. 2. Conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico. 3. Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc. 4. Desus. Culto religioso.